Buenas tardes. Hoy día vamos a hacer la entrevista al psicólogo que trabaja en el hospital Instituto Sagrado Corazón. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero, puedes presentarte. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, mucho gusto. Mi nombre es Carlos, soy psicólogo clínico y trabajo en el Instituto Sagrado Corazón. Ya, bueno, la primera pregunta es: ¿cómo cree usted que influye que no haya un psicólogo ejerciendo altos cargos? Generalmente los altos cargos directivos administrativos suelen ocupar los médicos. Influye mucho el hecho de que no exista un psicólogo en esos cargos porque no se tiene como la percepción total de cuál es la necesidad de un psicólogo en cuanto a tiempos de atención, en cuanto a metodología de intervención. Entonces sí tiene como cierta injerencia debido a la falta de conocimiento total de lo que implica el poner en práctica el quehacer profesional. Bueno, la segunda pregunta es: ¿en qué áreas de un hospital trabaja un psicólogo? Es decir, ¿cuáles serían las funciones que puede cumplir un psicólogo? ¿En qué áreas del hospital? Bueno, generalmente son las áreas asistenciales, dígase unidad de intervención en crisis, unidad de intervención en casos de adicciones, psiquiatría, varones, mujeres. Sí, toda la parte asistencial, un psicólogo puede intervenir a través de evaluaciones psicológicas, intervención, asesoramiento, psicoterapia y también la parte de lo que es neuropsicología, además de terapia familiar. Bueno, la tercera pregunta es: ¿cuáles son las enfermedades que ha podido observar durante su práctica clínica que mantienen una mayor prevalencia? Las que mantienen mayor prevalencia generalmente suelen ser los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos por consumo de sustancias. De igual manera, los trastornos psicóticos también suelen tener prevalencia. ¿Y esquizofrenia, bipolaridad también? Sí, trastornos esquizoafectivos, del estado de ánimo. En términos de género, ¿cuál es la prevalencia que usted ha podido observar en los distintos trastornos? En temas de género hay mayor prevalencia en pacientes de género femenino, lo cual también se puede asociar a estas diferencias de género en el hecho de que suelen ser como las mujeres quienes solicitan más ayuda, quienes presentan como en gran medida, por ejemplo, en temas de suicidio. ¿Sí? O sea, se considera estadísticamente que quienes se suicidan más son los hombres, pero quienes presentan mayor intentos autolíticos suelen ser las mujeres. Entonces ahí se evidencia como esta parte de las mujeres que tienden a pedir más ayuda en comparación con los hombres. Es como una característica ya más de género, más de tipo social. ¿Sí? Y una cosa más de esta pregunta también es: si la prevalencia es diferente entre hombres y mujeres, o igual, o varían dependiendo del trastorno. Varían dependiendo del trastorno. Por ejemplo, en trastornos relacionados al consumo de sustancias hay mucho más prevalencia en varones, ¿sí?, que en mujeres, pero en cambio en otros tipos de trastornos de ansiedad, depresivos, personalidad, etc., hay mayor prevalencia en mujeres. Ok, la quinta pregunta es: ¿cuál es la droga que se consume con más frecuencia en la unidad de adicciones? En la unidad de adicciones, la droga que se consume con mayor frecuencia suele ser pasta a base de cocaína, seguida de alcohol, seguida de cannabis. ¿Tiene usted experiencia en el área pública como psicólogo? Sí. ¿Puede explicarnos? Sí. Yo trabajé como psicólogo comunitario en la Secretaría de Salud del municipio de Quito. ¿Cómo se maneja? Allá el trabajo, al ser comunitario, se implementaba estrategias de promoción y prevención en salud mental a través de talleres, grupos de apoyo, dan mensajes a grupos de interés municipal, colegios municipales, mercados, adultos mayores. Bueno, relacionado a la pregunta anterior, ¿qué diferencias podría mencionar entre el trabajo en el sector público y en el sector privado? Suele haber mucha diferencia, principalmente la diferencia es de tipo administrativo. En el sector público pues hay mucha más presión, hay mucha más como esta parte del control al personal, hay mucha más carga laboral, podría decirlo, ¿sí? En cambio en el sector privado, de cuanto a mi propia experiencia, es un poco más
flexible en estos temas. ¿Cuál es la modalidad de trabajo más utilizada dentro del hospital? Dentro del hospital la modalidad de trabajo más utilizada es la modalidad transdisciplinar, donde cada profesional, de acuerdo a su área, pues realizamos como reuniones de equipo constantes para poder determinar objetivos terapéuticos comunes para los pacientes, dígase profesional en terapia ocupacional, en psicología, en psiquiatría, de enfermería, de nutrición, incluso podemos como conectarnos para poder alcanzar los objetivos terapéuticos comunes. Según tu experiencia, ¿qué ventajas y desventajas conlleva que se utilice este modelo? Principalmente las ventajas es que se puede aprovechar como el aporte de cada especialidad. Sí, al final el beneficio siempre será para el paciente. Otra de las ventajas es la comunicación estrecha que existe entre todos los profesionales, ¿sí? Para poder como determinar, identificar necesidades que el paciente puede estar presentando o información que tal vez el paciente no está comunicando a todos los especialistas. Entonces, esas son las principales ventajas, como complementarnos para poder identificar cuáles son las necesidades reales del paciente. Bueno, la otra pregunta es, según tu experiencia, ¿qué modelo sería el más beneficioso en la práctica clínica del hospital? El modelo más beneficioso es el modelo transdisciplinar, ¿sí? Debido a las ventajas que mencioné anteriormente. ¿Cree usted que la rotación en los diferentes servicios o unidades del hospital es beneficiosa? Sí. Y según su experiencia, ¿cree que esto puede estar vinculado al autocuidado en el psicólogo? Sí, la verdad sí. El hecho de rotar, digamos, de manera semestral, de manera anual por las unidades, puede ser beneficioso para el psicólogo, para que pueda, pues, no quemarse en un mismo lugar de trabajo. Cambiar de ambiente, tal vez. ¿Cree que ustedes, puede beneficiar o perjudicar al paciente esta rotación? Sí puede beneficiar al paciente, siempre y cuando la rotación se la haga de una manera organizada. Por ejemplo, un paciente que puede tener como 4 sesiones con un psicólogo y que le roten al psicólogo del servicio, no sería lo ideal para el paciente que el nuevo psicólogo venga a atender, sino que el mismo psicólogo pueda terminar el proceso con el paciente antes o después de rotarlo del servicio, pero terminar como todos los procesos de una manera organizada antes de la rotación. ¿Sí? ¿Cree usted que los psicólogos conocen el marco legal de atención? Sí, no podría hablar por todos, pero sí es ideal conocer el marco legal de atención. ¿Y cómo se emplean estos en el hospital? En el hospital el marco legal de atención tiene que ver principalmente con las metodologías que se utilizan para poder abordar a los pacientes, dígase en consulta externa o en hospitalización. ¿Sí? Es el hecho de qué metodología se usa, por ejemplo, en temas de contención verbal, temas de contención ambiental, temas de sujeción mecánica, temas de plan terapéutico, etc. De igual manera, esta parte del marco legal tiene mucho que ver con qué debe hacer el profesional ante situaciones de violencia. ¿Sí? Ahí es donde tenemos estas instancias como las juntas metropolitanas de protección de derecho o fiscalía, dependiendo del caso de violencia. Casos de violencia física, psicológica, donde se evalúa la gravedad del riesgo del paciente, irán a una instancia u otra. Casos de violencia sexual, por ejemplo, van directamente denunciadas a fiscalía. Entonces, esta parte del conocimiento del marco legal es muy importante. ¿Y qué lineamientos de medidas de contención y seguridad se siguen en unidad de intervención en crisis? En las unidades de intervención en crisis se identifica el episodio y dependiendo del tiempo, de la gravedad del episodio, se implementará cualquiera de las 3 medidas de contención, sea verbal, sea ambiental o sea de sujeción mecánica. Por ejemplo, un paciente que puede presentar un intento autolítico o un episodio de heteroagresividad, lo más adecuado sería pues realizar la sujeción mecánica con la implementación del psicofármaco correspondiente. ¿Qué psicofármacos son los más utilizados en los tratamientos? En los tratamientos se suele utilizar, dependiendo mucho de la prevalencia que les comentaba anteriormente, pues fluoxetina o antidepresivos, clonazepam, como ansiolítico
clínicos para trastornos de ansiedad y haloperidol para trastornos psicóticos.